nuevamente gracias. Espero que sea de su interés el tema. Entonces, como les comentaba, el síndrome nefrótico es una de las enfermedades más frecuentes que atienden los nefrólogos pediatras. Este se va a caracterizar por tres cosas o tres componentes, por así decirlo, que sería la proteinuria, la hipoalbuminemia y el edema. Este síndrome nefrótico se puede presentar por sí solo o bien componer a otro tipo de enfermedades o corresponder a ellas. La incidencia, como les decía, es bajita, va de 2 a 7 por cada 100,000 niños. Esta incidencia va a ser distinta dependiendo del lugar a nivel mundial. Va a ser muy frecuente, por ejemplo, en los países asiáticos. Vemos que la incidencia incrementa mucho hasta 15 o más. Por ejemplo, los árabes también tienen una incidencia muy alta y los afroamericanos un poquito más que, por ejemplo, los que no tienen grupo étnico o los caucásicos. En cuanto a la edad, bueno, en cuanto a la prevalencia, pues generalmente va a ser de 15 por cada 100,000 niños. Y la edad más frecuente de presentación de estos pacientes va a ser entre los 2 a los 12 años, con una media de los 3 a los 5 años. Es más frecuente en el género masculino, principalmente a esta edad, menor de 5, pero ya en la adolescencia vemos que se iguala tanto hombres como mujeres. La mayoría de este síndrome nefrótico se presenta de manera idiopática, que quiere decir que no tenemos una causa clara de qué lo está condicionando. Este es de un 90% y puede haber otro tipo también de síndrome nefrótico u otra clasificación. Entonces el primario, permítanme. En el síndrome nefrótico primario, pues es lo que llamamos idiopático, pero lo podemos dividir en congénito, bueno, puede ser parte de la clasificación primaria también el congénito, el genético, el congénito que generalmente se presenta a nivel, en menores de 1 año, en menores de 3 meses lo llamamos también de tipo finlandés. El genético va a haber alteraciones también en los genes, pero que pueden presentarse incluso después del año de vida o durante la etapa adulta, pero que se puede demostrar que hay un cambio ahí a nivel genético. Y las causas secundarias que pueden ser también varias. Por ejemplo, las autoinmunes, en donde encontramos el lupus, las vasculitis como la nefropatía por vasculitis por IgA, por ejemplo, que llamábamos antes púrpura de Henoch. También está reportados en algunos artículos la artritis reumatoide como tal, pero también pues la frecuencia de esta es baja en los niños. Hay algunas infecciones a las cuales también se van a asociar, sobre todo infecciones de tipo viral. Tenemos el citomegalovirus, los virus de hepatitis B y C, VIH también se ha reportado, y algunas infecciones bacterianas, por ejemplo, la sífilis, es con las que más frecuentemente se ha asociado. Enfermedades sistémicas también, por ejemplo, la diabetes puede tener una nefropatía, un síndrome nefrótico asociado a nefropatía diabética. Los medicamentos, en esto se han reportado sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima de angiotensina, sales de oro que realmente ya no se utilizan tanto, y las causas oncológicas que cada vez son más frecuentes en niños,
Se puede presentar tanto en leucemias como en linfomas. En cuanto al síndrome nefrótico con mutaciones genéticas, es lo que les comentaba. El congénito, que se presenta los primeros 3 meses de vida, se puede asociar principalmente a una anomalía en el gen NPHS1, que codifica a una proteína que se llama nefrina, que vamos a ver un poquito más adelante, que constituye la membrana de hendidura a nivel glomerular. Este se le llama el tipo finlandés. Tenemos también una esclerosis, esclerosis mesangial o esclerosis glomerular también congénita, que se asocia a los cambios en el gen NPHS2, además del NPHS1, y la esclerosis mesangial difusa asociada con el gen para WT1 o de tumor de Wilms. Y así, conforme va avanzando la edad, van variando el tipo de genes que podemos encontrar alterados. Entonces, por ejemplo, aquí el juvenil y el adulto, pues tenemos también alteraciones autosómicas recesivas en NPHS2 o dominantes en estos genes. También puede asociarse a síndromes genéticos. Entonces, como por ejemplo en el Dennis-Drash, que se asocia a la esclerosis mesangial difusa, pseudohermafroditismo y tumor de Wilms, el síndrome de Fraser, y así sucesivamente podemos encontrarlos aislado o asociado a. Aquí tenemos las causas secundarias, como los comentaba. Hay otras infecciones, por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa, que generalmente no se presenta como un síndrome nefrótico, sino como una nefritis como tal, o no tiene proteinuria tan importante. Las microangiopatías trombóticas. Otra infección asociada es el virus de la varicela. Y aquí los metales pesados y la sulfasalacina y la rifampicina fueron las que también fueron asociados. Ahora, ¿por qué acuden los pacientes a consulta o por qué llevan a estos niños? Generalmente el síndrome nefrótico empieza con un cuadro de edema de predominio en los párpados. Entonces, este es un edema importante que sí es motivo de angustia para los padres, porque de un momento a otro el niño amanece con los ojitos cerrados generalmente. Eso es lo que comentan los papás. Entonces, es la causa o el motivo por el cual acuden a atención médica. Entonces, ¿cómo es este edema en el síndrome nefrótico? Generalmente comienzan los párpados, es de predominio matutino. Conforme pasa el día puede disminuir, entonces por eso en ocasiones las mamás los ven con edema palpebral, pero al avanzar el día se quita ese edema. Entonces a veces, si no es tan importante, dejan pasar varios días o lo asocian a otras cosas como alergias, por ejemplo. Incluso han acudido al médico y les han dado tratamiento posiblemente con esteroide intramuscular o alguna antihistamínico, y pues sí se hace un poquito más crónico. Entonces ya el edema se extiende más a toda la cara, se extiende hacia el área genital, miembros inferiores, hasta que se generaliza las manitas también. Es muy importante la frecuencia también de ascitis. El niño va a aumentar el volumen del abdomen. Y la característica del edema es que es un edema blando con un godete importante que no se levanta tan fácil. Los niños pueden tener también dolor abdominal. En ocasiones
este dolor abdominal puede ser un dolor de tipo agudo o puede ser confundido con un síndrome de abdomen agudo o una, no sé, que lo frecuente es una apendicectomía, muchas veces se confunden, pero hay que tomar en cuenta que ellos también van a tener edema de la pared intestinal que se puede asociar a dolor abdominal o bien diarrea también puede haber en ellos. También, como vamos a ver un poquito más adelante, puede ser como síntoma de una de las complicaciones infecciosas del síndrome nefrótico. Puede haber tos, puede haber dificultad respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha, que la citis les restringe mucho el patrón respiratorio por la cantidad de, o el volumen que tienen en la cavidad abdominal. En muy poquitos casos puede haber hematuria asociada dependiendo de la causa y así como hipertensión arterial aproximadamente en un 10% de los pacientes. Generalmente cursan con oliguria cuando ya tienen varios días o que ya el edema es muy importante, pueden estar anúricos. Ahora, como vimos, la parte más importante o el dato más importante que tenemos que tener positivo es la proteinuria. Si la proteinuria no está en rango nefrótico, pues se clasifica de otra forma, ¿sí? La proteinuria la podemos determinar de varias formas. ¿Cómo vamos a sospechar que hay un síndrome nefrótico o si tenemos un paciente con un cuadro clínico? Podemos hacer una tira reactiva. Si tiene 3 o más cruces o más de 500 a 1000 miligramos por decilitro en la tira reactiva, se considera altamente sospechoso para síndrome nefrótico. Posterior a ello, debemos de tener una medición cuantitativa de la proteinuria, la cual la podemos hacer de dos maneras. Una es realizar una determinación de proteínas en orina, así como de creatinina también en orina, perdón. Hacemos una división proteína sobre creatinina y este índice nos debe de dar mayor a 2 para ser nefrótico. O bien, si recolectamos unas proteínas en orina de 24 horas, debe de ser una proteinuria mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora. Generalmente, para tener un diagnóstico más rápido, utilizamos el índice proteína creatinina, sobre todo si son niños pequeños que va a ser difícil de recolectar las 24 horas o que muchas veces podemos retrasar el inicio del tratamiento por tener que esperar a las 24 horas, ¿verdad? Pero podríamos empezar con esta y si queremos confirmar, ya con calma hacer la recolección de orina de 24 horas. Otro dato que vamos a tener secundario a la proteinuria es la hipoalbuminemia, la cual se va a considerar que debe de ser menor de 2.5 gramos por decilitro. Anteriormente se consideraba también parte del síndrome nefrótico las alteraciones en los lípidos, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Ahorita no se reportan como tal en las guías como parte de diagnóstico, pero generalmente siempre van a estar alterados, sobre todo el colesterol. Entonces, una vez ya realizado ahora sí que la historia clínica, que el cuadro clínico sea compatible con síndrome nefrótico, que tengamos hipoalbuminemia, que tengamos proteinuria en rango nefrótico, pues tenemos que también determinar cuál es la causa. La mayoría de los niños, como ya vimos, es de causa idiopática, pero pues debemos de protocolizarlos. Unos exámenes o los exámenes importantes que debemos de pedir también
deben basarse en las posibles complicaciones que podemos encontrar en el síndrome nefrótico, como es la elevación de azuados. Generalmente no se altera el filtrado glomerular en el nefrótico, pero en caso de que se encontrara alterado con lesión renal aguda, pues nos cambia completamente el panorama y el manejo que vamos a tener de estos pacientes. Determinación de electrolitos también que pudiera ir asociado a alguna falla renal, o en este caso puede haber hipocalcemia asociada a la hipoalbuminemia más que nada. En la biometría hemática también podemos tener cambios, sobre todo trombocitosis, que se asocia mucho a la contracción de volumen que tienen estos pacientes. Podemos hacer determinación de antiestreptolicinas por el antecedente que les digo de algunas nefritis postestreptocócicas que pudieran cursar con proteinuria nefrótica. Niveles de complemento C3 y C4 que generalmente deben de estar normal. En los pacientes que son mayores de 10 años y que posiblemente encontremos algún otro dato que nos sugiera una enfermedad autoinmune o lupus, podemos hacerle anticuerpos antinucleares o anti-DNA. Y en los pacientes, pues que generalmente ya debemos de tener como un antecedente de proceso infeccioso o oncológico, pues ya se puede realizar un poquito más dirigido el diagnóstico. Entonces, otra parte del diagnóstico sería la biopsia renal, en la cual tiene sus indicaciones precisas, no se hace de primera intención, pero que es parte importante en los pacientes que no tienen una evolución adecuada o en aquellos que están en edades que no son los frecuentes. ¿Por qué? Porque la causa ya no sería, o ya no esperaríamos que fuera un síndrome nefrótico primario idiopático, sino que ya puede ser uno secundario o una presentación un poquito más, que requiera un poco más de cambios en el tratamiento que un síndrome nefrótico idiopático simple. Generalmente se hace en menores de 1 año o en mayores de 12 años. En los pacientes que tienen corticoresistencia, que ahorita vamos a ver las definiciones también. Corticodependencia, recaídas frecuentes. Cuando vemos alterada la función renal, y que esta es sostenida y que va incrementando proporcionalmente con el tiempo la creatinina sérica. Cuando se acompañe de complemento bajo, pero tenga además datos ya de enfermedad autoinmune. Acordémonos que en la glomerulonefritis post-estreptocócica podemos tener C3 bajo, pero se va a recuperar en 2 a 4 semanas aproximadamente. El control de tratamiento de algunos medicamentos, como son los inhibidores de calcineurina, y se ha asociado también, bueno, aquí encontré estas indicaciones, pero siempre y cuando sospechemos en alguna otra cosa, hipertensión arterial, hematuria macroscópica persistente. De acuerdo a la biopsia y de acuerdo a algunos estudios que se han hecho para el tratamiento y para tratar de determinar las causas, la forma de presentación del síndrome nefrótico, el primer estudio que se hizo es una iniciativa para enfermedades renales crónicas, en donde se estudió a estos niños en cuanto a la presentación clínica del síndrome nefrótico. Se les realizaron biopsias para ver cuál era la forma de presentación más frecuente. En esta se determinó que la enfermedad por cambios mínimos se presentaba en un 77%. Y de ahí le seguía la glomerulosclerosis focal y segmentaria con mayor frecuencia.
en este estudio también se determinó cómo se podían tratar a estos pacientes. Ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver. En la biopsia renal, pues generalmente no vamos es una biopsia en donde el glomérulo se va a ver bien o normal en la microscopía de luz. En cuanto a la inmunofluorescencia, debe de salir negativa. Y en la microscopía óptica sí se observan cambios a nivel de los podocitos, en donde ya se ven aplanados con pérdida completa de su estructura. Cada vez quisiéramos encontrar así a nuestros pacientes, pero pues cada vez las inmunofluorescencias o los factores circulantes o autoinmunes que podemos encontrar en estos pacientes son varios. Entonces ya es raro que nuestra inmunofluorescencia salga negativa. Aquí hay otra tabla comparativa de algunos otros estudios en donde realmente tiene la misma distribución. La enfermedad de cambios mínimos es la preponderante y seguido de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, así como la proliferación mesangial. Entonces aquí vemos la estructura normal del riñón. Este es el riñón, las nefronas que están aquí en la corteza renal, y dentro de o parte de esa nefrona son los glomérulos. Los glomérulos, ahora sí que la membrana glomerular o el complejo glomerular que se encarga de la filtración, va a estar formado por las células endoteliales del capilar glomerular, la membrana basal glomerular y los podocitos. Como ustedes ven aquí, los podocitos tienen interdigitaciones, por así decirlo, que los unen y favorecen o no el paso de ciertas moléculas que han atravesado ya las otras dos membranas. El endotelio tiene ciertas fenestraciones que da cierta selectividad a algunas sustancias para pasar. La membrana basal es otro filtro y los podocitos otro filtro. Cuando vemos estas estructuras en el síndrome nefrótico primario, vamos a ver que la pérdida de la forma, de la estructura de todas estas capas va a estar alterada. Vemos cómo hay borramiento de los podocitos, las interdigitaciones ya no se distinguen, los podocitos tienen unos pedicelos también, estos pedicelos que se van a desaparecer o se van a aplastar. Van al siguiente para explicarles. Estas son las fenestraciones del endotelio. A través de pasan ciertas moléculas, los podocitos con su citoesqueleto que los mantiene con cierta estructura, pero aquí lo vemos ya todos deformes o aplastados, y estos permiten eso va a permitir que pasen ciertas moléculas como la albúmina. La membrana de hendidura de los podocitos o las proteínas de las que están compuestos los podocitos son un mecanismo muy complejo que va a condicionar o que le va a dar esa función al podocito de selección de las moléculas que debe pasar. Entonces, una vez alterado todas estas proteínas de la estructura del podocito o las que unen a cada podocito, las vamos a ver alteradas. Se han asociado varias proteínas, por ejemplo, la nefrina, la podocina. Esta proteína CTLA se une al linfocito, pues ahora sí que
un presentador de antígeno, por así decirlo, un receptor que tiene el podocito y se va a afectar la producción de las proteínas. Aquí hay otra proteína muy importante o un factor circulante que llamamos UPAR, que se va a unir a las alfa beta integrinas y también se va a alterar la permeabilidad de los podocitos. Creí que tenía otra diapositiva aquí, pero bueno. Entre cada podocito que vemos aquí también, estas proteínas van a estar ligadas unas con otras de cada membrana, entonces va a formar como una malla también aquí que va a evitar el paso de macromoléculas a través del glomérulo. Entonces, esos serían los mecanismos por los cuales se lleva a cabo o se produce la proteinuria. Entonces, generalmente hay toda esta respuesta se va a desencadenar a partir de los linfocitos T. Esa es una de las células que va a... Se cree que hay una reacción anómala de los linfocitos T que provocan pues ahora sí que liberación de interleucinas que generalmente son las que más estuvieron asociadas desde un inicio a los cambios en cuanto a la carga eléctrica, por ejemplo, de la membrana basal glomerular, que una vez que llegaban las interleucinas cambiaban la carga eléctrica de la membrana de negativa a positiva y eso atraía más a la albúmina para el paso de estas. También estas interleucinas, junto con todos estos factores que se han descubierto cada vez, vemos que se puede producir la proteinuria. Entonces, cada vez se van detectando más componentes que pudieran condicionar. Es por eso que ahorita es tan complejo ya en muchos pacientes el control o el determinar a ciencia cierta qué es lo que le está condicionando, por ejemplo, que no haya una respuesta adecuada al tratamiento o que sea una respuesta tórpida. Bueno, ahora, ¿cómo se va a producir el edema en estos pacientes? Bueno, generalmente, pues como sabemos, tenemos una proteinuria importante. Esta proteinuria lo que nos va a condicionar es que la albúmina sérica vaya a disminuir. Como sabemos, la albúmina es una parte importante para mantener las fuerzas de Starling a nivel del capilar, bueno, de los capilares en general. Entonces, para mantener el volumen dentro del vaso, la albúmina debe de tener ciertos niveles en sangre. Si esta disminuye, lo que vamos a tener es una disminución de la presión oncótica, por lo que la presión hidrostática dentro del capilar va a estar aumentada, lo que va a condicionar fuga de líquido al espacio extravascular o al espacio intersticial, por eso va a padecer el edema. Como tenemos una disminución de la presión oncótica y fuga de líquido al espacio extravascular, esto se va a traducir como si el paciente tuviera un volumen arterial efectivo disminuido. Por lo tanto, los factores que por ejemplo, el factor de natriurético auricular que nos serviría para que el paciente tuviera una uresis o natriuresis, perdón, este va a estar bloqueado porque pues el organismo capta como que no debe de perder volumen. Como tenemos una disminución del volumen
efectivo, se nos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También hay actividad del sistema nervioso simpático para tratar de compensar aumentar un poquito las resistencias vasculares periféricas y mantener ese volumen redistribuido, por así decirlo. La hormona antidiurética también se va a activar. Y pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a retener tanto sodio como agua, lo cual nos va a producir, si teníamos edema acá con la fuga al espacio extravascular, pues tenemos también edema por la retención de agua y sodio, ya que esto va a ser un círculo vicioso, ¿sí? Más retención de agua, más pérdida, más fuga a nivel del espacio intersticial. Esta es una de las teorías, o más bien parte de la fisiopatología del edema. Ahorita ya sabemos que no nada más es la albúmina la que condiciona este edema, sino que también va a haber un defecto en la reabsorción del sodio a nivel del túbulo colector. Ahorita les voy a mostrar el esquemita. Va a haber una resistencia al factor natriurético auricular, aunque en estos pacientes o en esta forma de edema, por así decirlo, hay una resistencia al factor natriurético auricular, hay un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un aumento del volumen intravascular, por lo que en este caso el edema va a ser de otro tipo, ya no nada más va a ser por hipoalbuminemia o disminución de la presión oncótica, sino que ya también la presión hidrostática a nivel intravascular va a estar elevada por la hipervolemia que hay en estos pacientes. Entonces, en nuestros pacientes con síndrome nefrótico a veces va a predominar el edema con hipovolemia, o a veces se va a presentar el edema con hipervolemia. Generalmente esto lo vemos más en pacientes que ya cursan con hipertensión, que como les dije no es parte del síndrome como tal, pero que sí se puede presentar. Y aquí está el mecanismo. En el túbulo colector cortical, al filtrarse el plasminógeno a través del glomérulo, va a convertir, se va a convertir en plasmina a través de la uroquinasa o el activador de plasminógeno. Y esta plasmina lo que va a hacer con el canal epitelial del sodio es de que esta barrera que él tenía, o este mecanismo por el cual podría cerrar o abrirse para el paso del sodio del túbulo a la célula, se va a perder. Entonces va a haber paso libre del sodio hacia la célula. ¿Esto qué nos va a condicionar? Que las bombas de sodio ATPasa de la membrana vasolateral o la que va hacia el capilar se activen para tratar de sacar ese sodio de la célula, por lo cual se va a absorber más hacia el vaso. Entonces, al jalar sodio también va a jalar agua y va a ser el mecanismo de hipervolemia. Como les comentaba, va a haber una resistencia del factor natriurético auricular y se ha observado también que el sistema nervioso simpático va a condicionar un incremento en las resistencias vasculares periféricas, tanto de la arteriola deferente como la aferente, lo cual nos va a disminuir un poco en sí el filtrado glomerular. Bueno, entonces estos pacientes, ¿cómo se van a tratar o qué
qué terapéuticas se han empleado con el paso del tiempo. Como les decía, el primer estudio fue el ISKDC, que fue desde los años 70, en el cual se determinó que la prednisona o la prednisolona era el esteroide que tenía mayor respuesta a los pacientes con síndrome nefrótico. Tenían mejor respuesta a y es el que se ha utilizado desde entonces. Aquí lo que ha cambiado es la forma en que se ha administrado y se ha tratado de cuidar un poquito más lo que es pues evitar los efectos secundarios de los esteroides. Entonces aquí sugerían una dosis inicial de 60 miligramos por metro cuadrado por día por 4 semanas y luego cambiaban a 4 miligramos por metro cuadrado por día, pero eran 3 días consecutivos. Entonces, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, y el resto de la semana ya no se administraba. Luego la escuela alemana hizo otro protocolo en donde se veía que el hecho de dar en 3 días nada más el esteroide causaba más recaídas, entonces extendieron un poquito más tanto en la dosis de inducción como en la subsecuente, extendieron el tiempo de administración. Entonces se daba por 6 semanas y con una dosis máxima de 80 miligramos y los de 40 miligramos pasaron a ser días alternos y también se dio por 6 semanas. Generalmente en una vez terminadas las 8 semanas o las 12 semanas ya se suspendía el tratamiento. Conforme fueron avanzando los años o las escuelas también ha variado este tipo de tratamiento. Por ejemplo, aquí en Francia, pues en la fase de mantenimiento, por así decirlo, le daban dosis de 60 miligramos por metro cuadrado durante 8 semanas. Luego bajaban a 15 miligramos por metro cuadrado por 15 días y aquí administraban pulsos de metilprednisolona a mitad de la dosis de prednisona o del tiempo y después continuaban con prednisona diaria. Entonces así se han modificado las guías CADIGO, por ejemplo, del 2012, siguen con las mismas dosis de 60 y 40. Sugieren ellos de 4 a 6 semanas de tratamiento. Ya los 40 miligramos o las dosis subsecuentes se limitan a que nada más sean hasta tener nosotros una remisión completa de la proteinuria y seguir después de eso en días alternos y sugieren continuar por 2 a 5 meses en dosis mínimas en el cual el paciente se mantenga sin recaídas. Y otro que son unas guías canadienses en donde prácticamente pues es muy parecido, pero aquí nos dicen cómo disminuir las dosis de prednisona de manera paulatina. Otra cosa que cambió aquí, que se me pasó decirles, es de que las dosis que antes eran máximas recomendadas de 80 bajaron a 60 y de 60 bajaron a 40 con la finalidad de que que no haya efectos secundarios del esteroide. Hay mucha controversia aún si extenderla por 5 meses o más. Bueno, de 2 a 5 meses. Hay escuelas en las que dicen que una vez acabadas las 12 semanas hay que terminar el tratamiento. Entonces todavía hay esa controversia, pero generalmente nos guiamos en las
digo. Aquí también, una vez que el paciente se le dio tratamiento, pero tuvo una recaída, se puede dar el tratamiento nuevamente con prednisona a las dosis ya recomendadas, nada más que aquí en la segunda dosis o las dosis de mantenimiento, sí se recomienda que después de ciertos días, de 3 a 5 días que se mantuvo sin proteinuria el paciente, vayamos, bueno, más bien, en la fase inicial a 60 miligramos metro cuadrado por hora, 3 días o 5 negativos de proteinuria, cambiar de inmediato a la dosis en días alternos de 40 miligramos. Entonces, ¿cómo consideramos o cómo podemos determinar que el paciente entró en remisión? Pues va a desaparecer todas las alteraciones, la proteinuria, pues ya va a ser normal a 4 miligramos metro cuadrado por hora, el índice proteína creatinina menor a 0.2 durante 3 días consecutivos, es muy importante. La albúmina va a alcanzar su nivel normal y pues clínicamente vamos a ver al paciente ya con disminución importante del edema. Podemos tener una remisión parcial en donde podemos tener proteínas que ya no son en rango nefrótico, pero que todavía son significativas y una albúmina que no se ha recuperado aún. Entonces, esta remisión parcial con el tiempo pudiera evolucionar hacia la mejoría o bien ya presentarse posterior a esto datos de corticoresistencia, en donde ya se tendría que hacer una biopsia y determinar la forma histológica y cambiar el tratamiento. Y una recaída se va a clasificar como, después de una remisión, pues tiene todos los datos nuevamente de proteinuria por tres días consecutivos. Por ejemplo, si nuestros pacientes están lejos y no podemos tomarle índices de proteína creatinina diarios, bueno, hablando en algunos de los casos que los pacientes vienen de áreas lejanas con poca acceso a laboratorios o a medios de salud, pues se pudieran utilizar tiras reactivas en donde ya si tiene más de 3 cruces, pues por 3 días consecutivos podríamos considerar que ya el paciente tiene recaída. Y pues que generalmente van a empezar con edema. Entonces, de acuerdo a la respuesta terapéutica de los pacientes a la prednisona o a la prednisolona, los vamos a clasificar en córticos sensibles cuando remitieron adecuadamente al tratamiento que se les administró. Córticos resistentes cuando después de 6 a 8 semanas de tratamiento aún no responde, aún no desaparece la proteinuria. De acuerdo a este estudio del CINEPE, se considera que después de 4 semanas de tratamiento a dosis de 60 miligramos metro cuadrado día, se le den 3 pulsos de metilprednisolona a 500 miligramos por metro cuadrado y 2 semanas más de prednisona a 60 miligramos por metro cuadrado por día. Esto es el italiano, perdón, el estudio del síndrome nefrótico pediátrico en Italia. Entonces, ellos consideran que después de darle ese tratamiento, una vez que no haya habido una respuesta adecuada, entonces sí considerarlo corticoresistente. Corticodependiente, cuando disminuimos la dosis de esteroide, ya sea de 60 a 40 o dosis de reducción, y en las primeras 2 semanas presente recaída.
Las recaídas frecuentes pues son 2 en menos de 6 meses o más de 4 en un año, pero que generalmente pues cuando ya más de 2 en 6 meses pues ya debemos de actuar de otra forma o buscar el realizarle una biopsia para determinar qué está pasando con ese paciente. Bueno, entonces, de acuerdo al ISKDC, ¿cómo van a evolucionar los pacientes? El 75% puede responder a las 4 semanas, pero el 95% va a responder hasta las 8 semanas. Es por eso, pues, la importancia de querer o de clasificar la corticoresistencia hasta las 8 semanas, como tratando de darle pues un rango de tiempo para que el paciente responda. ¿Cuál es el riesgo de recaída? El 80% de pacientes puede tener recaídas no frecuentes. Entonces es importante que nosotros le avisemos a los papás que aunque el paciente responda adecuadamente, dentro del primer año pudiera tener una recaída porque los pacientes o los padres pueden estar muy aprensivos y pensar que pues, la evolución de su hijo no es adecuada cuando lo podemos ya esperar. Podemos encontrar hasta en 50% recaídas frecuentes o corticodependencia, generalmente en los niños que son menores de 3 años, o que tuvieron la recaída antes de los 6 meses o que hubo una respuesta tardía a los esteroides. Se dice que conforme va creciendo el niño, también el riesgo de recaídas es menos y el riesgo de corticoresistencia o los pacientes que pueden presentar corticoresistencia son de 10 hasta el 15%. De estos, pues más del 50% pueden evolucionar a enfermedad renal crónica y tomando en cuenta a todos los pacientes de síndrome nefrótico idiopático, pues se reporta menos del 1% de evolución a insuficiencia renal crónica. Hablando de enfermedad por cambios mínimos con corticosensibilidad. Y pues una mortalidad muy bajita, pero está asociada a infecciones sobre todo y a otras complicaciones que vamos a ver enseguida. Aquí esta gráfica muestra el riesgo de recaídas de acuerdo a la duración en meses del esteroide y aquí se observa entre más corto sea el tratamiento, las recaídas van a ser mayores. Este otro estudio también se hizo comparativo ahora sí que el riesgo de recaídas a los 2, a los 4 y a los 6 meses de tratamiento y se observó que había menos recaídas si se extendía hasta los 6 meses el tratamiento. Ahora, una vez que nuestro paciente entró en remisión o que lo tenemos controlado, debemos de tener en cuenta y avisarle también a los padres cuáles son los datos que deben de vigilar, claro, los datos de una recaída, edema, etcétera, pero cuáles pueden ser los desencadenantes. Entonces, generalmente las infecciones son los principales. Entonces, debemos de avisar que en cualquier tipo de infección deben de tener esta precaución. Aquí, recientemente, bueno, ya desde las guías Carigo del 2012, se sugiere que ya en los pacientes, aunque ya no tengan tratamiento para síndrome nefrótico, pero si tienen el antecedente, administrar un curso cortito de 5 o 7 días con prednisona durante ese proceso infeccioso y suspender, y se ha observado que en ellos ha habido una disminución de recaídas muy importante.
También los cuadros de alergias, rinitis o los niños que también tienen asma, etcétera, también pudieran desencadenarnos las recaídas. De acuerdo a los cambios histológicos, pues vemos de que varía la forma de presentación histológica, la respuesta que van a tener. Entonces, el 93% de nefropatía por cambios mínimos sí nos va a responder a esteroide. Pero otras formas ya vemos que es menos. Por ejemplo, la proliferación mesangial es del 56%. Entonces, ya en estos podemos tener o dependencia o resistencia. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues generalmente más corticoresistencia, etcétera. Entonces, pues esto es todo debemos de tener al paciente ahora sí que vigilado en cuanto a respuesta a esteroides, en cuanto a infecciones, en cuanto a recaídas, cómo va evolucionando, si no va teniendo una respuesta adecuada. Aquí, por ejemplo, de acuerdo al tratamiento esteroideo, podemos clasificarlo en sensible a esteroides o resistente a esteroides. De acuerdo a esto también, ya con una biopsia realizada, podemos cambiar el tratamiento, agregarle lo que se llama un ahorrador de esteroides o un inmunosupresor que nos va a servir para el control de este tipo de pacientes. Quisiéramos como tener una respuesta adecuada con el cambio de un solo medicamento, pero desafortunadamente muchos de estos pacientes vamos a tener que asociarlos a un medicamento, o a lo mejor ese medicamento nos funciona por un tiempo, vuelve a recaer y podemos pues ahora sí que tenemos que cambiar a otro. Entonces sí es un poquito complejo el hecho de estar biopsiando al paciente y cambiando el medicamento a uno que lo mantenga en remisión por más tiempo. Ahora, ¿cuál es la otra parte del tratamiento? La otra parte va a ser el control del edema, ¿sí? ¿Cómo se va a controlar el edema? Pues se sugiere que en todos los pacientes se haga una restricción de sal. Generalmente esta es una restricción muy subjetiva porque ahora sí que lo que muchas veces debemos evitar son los excesos de sal en cuanto a alimentos o comida que los niños no deben de consumir, por ejemplo, las papitas y todo eso, que un niño sano no los deben de comer, entonces menos los pacientes que ya está en edema, ¿sí? Como la restricción de sal no es por mucho tiempo, pues no vamos a tampoco a traer otras alteraciones debido a la suspensión a la disminución en la cantidad de sal. La restricción hídrica también es importante, sin embargo, no debemos de olvidar de que los pacientes que cursan con disminución del volumen intravascular, tampoco debemos de restringirlos tanto para evitar que no haya complicaciones. Si nosotros los restringimos más, puede haber riesgos de trombosis, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si un paciente no lo podemos mantener con una restricción hídrica importante, pero si la requerimos, pues mejor vamos a utilizar otro tipo de medicamentos para ayudarlo. También se han recomendado diuréticos que tenemos la misma complicación que con la restricción hídrica, pero que aparte de eso, el hecho de que el paciente esté con hipoalbuminemia no nos ayuda a que tengamos una eficacia adecuada a estos pacientes o necesitamos dosis más altas.
pero a dosis más alta, pues también el riesgo de complicaciones o efectos secundarios por la misma es mucho mayor. Entonces, tanto a nivel del oído como a nivel renal nos pudiera condicionar una nefrotoxicidad. Entonces, varias escuelas lo que nos sugieren es asociar la administración de albúmina para incrementar el volumen plasmático efectivo y a la par administrar el diurético. Entonces, por un lado, aumentamos el volumen, la albúmina nos ayuda a traer nuevamente agua hacia el espacio intravascular y a la vez el exceso de agua que tenemos pues va a filtrarse y va a excretarse a través de, a partir de los diuréticos. Entonces, generalmente no se utiliza en todos los pacientes este tipo de tratamiento. Debemos de considerarlo en aquellos pacientes en que tienen, por ejemplo, una citis muy importante que no se pueden mover, que están en anasarca completa, que tienen derrames pleurales o derrames pericárdicos, que la restricción respiratoria es muy importante. Entonces, en ellos sí podemos utilizarlo. Si son pacientes con un edema muy leve que podemos esperar a que respondan al esteroide y darle oportunidad unos días y solitos van a empezar a aumentar los volúmenes urinarios y se le va a bajar el edema. Entonces, otra parte importante del tratamiento son los antiproteinúricos o nefroprotectores, como también les llamamos. ¿Por qué son importantes estos? Generalmente, una proteinuria crónica o una proteinuria nos va a condicionar esclerosis. ¿De qué les hablo? De los pacientes que posiblemente vayan a durar varios tiempo con proteinuria o que sean difíciles de controlar, que tengan recaídas frecuentes, por ejemplo, pues nuestro mayor temor es de que lleguen a esclerosis, a glomerulosclerosis. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto o cómo es que sucede la esclerosis? El hecho de que haya una permeabilidad aumentada en el glomérulo nos va a condicionar también un flujo plasmático renal incrementado. Esto, como veíamos que la arteriola aferente y la eferente estaban en vasoconstricción, va a haber un incremento en la presión hidrostática a nivel del glomérulo. Esto nos va a aumentar el filtrado glomerular y este filtrado glomerular a su vez pues puede haber fuga hacia la matriz mesangial. Entonces, esas células mesangiales empiezan a proliferar, empiezan a tener más actividad ahí también de proliferación de fibroblastos y va a haber la esclerosis ahí a nivel glomerular. Entonces, nuestros antiproteinúricos que utilizamos va a ser los inhibidores de la ECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que estos lo que nos van a hacer es que nos disminuyen un poquito la presión a nivel del glomérulo para evitar esa fuga, por así decirlo, de filtrado hacia el espacio mesangial. Entonces, este tratamiento incluso se ha mostrado su efectividad. Desde 1997 se iniciaron estos dos estudios muy importantes en donde sí se encontró nefroprotección y hasta las guías KDIGO desde el 2012 todavía lo recomiendan. Una vez que el paciente ya no tiene proteinuria, pues podemos seguir se lo podemos suspender y terminar después su tratamiento esteroideo. O bien dejarlo durante el tratamiento completo del paciente, hasta que ya complete los 5 meses de tratamiento.
Bueno, y como les decía hace ratito, otra parte importante de las complicaciones o las alteraciones que pueden tener estos niños es la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia. Generalmente no vamos a tener una síntesis adecuada de las enzimas que se encargan de disminuir o de sintetizar o de eh, metabolizar ese colesterol, por lo cual va a estar elevado. También hay un incremento de liberación de lipoproteínas a nivel hepático pues esto con el objetivo de aumentar la albúmina sérica, pero que también pues va a ser de otro tipo de proteínas. Entonces, generalmente el control de estos no necesita tratamiento a menos de que sea muy elevada y persistente. Generalmente, conforme se quita la proteinuria, se controla los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, no es recomendable a menos de que sea persistente aún después de que ya no tenga proteinuria el paciente. Las estatinas en mayores de, bueno, se utilizan más ya en mayores de 10 años por su efecto a nivel hepático. Y en algunas guías nos recomienda, por ejemplo, el uso de omega 3, también para que nos ayude al control de, como tipo HDL, para controlar el colesterol de baja densidad. Entonces, como les decía, las complicaciones infecciosas son muy importantes. Entonces, generalmente es las bacterias que más nos van a alterar o a infectar a estos pacientes son los estreptococos, el estafilococo, el Haemophilus, que son bacterias encapsuladas. Estas, pues, se deben a que hay una alteración de la opsonización por disminuciones de factores que nos van a ayudar a la misma. Por ejemplo, hay una disminución de inmunoglobulina G, factor B, factor D, y también esta opsonización no la podemos verla alterada por la disminución de la albúmina y el tratamiento con esteroides. Entonces, las infecciones más frecuentes que vamos a encontrar son vías respiratorias, neumonías, la peritonitis primaria que les decía que se acompaña de datos de abdomen agudo, que en ocasiones pues sí terminan en apendicectomías, por ejemplo. Y después de eso ya se determina que tenían proteinuria estos pacientes o empiezan con edema. Pues en niños más pequeñitos sí se puede complicar con meningitis y sepsis. Y también son muy importantes los virus, entonces hay que tomarlos en cuenta en caso de contactos. Aquí vemos igual, sobre todo es el tratamiento es a base de cefalosporinas o amoxicilina todavía, eritromicina. Aquí todavía se dice ampicilina, pero pues es de acuerdo también de la respuesta antibiótica también de cada región. Otra causa importante de complicaciones son las tromboembólicas. En estos pacientes vamos a tener un problema con los factores de coagulación. Van a aumentar los factores de coagulación protrombóticos y se van a perder a través de la orina los factores anticoagulantes como la antitrombina 3, la proteína C y la proteína. Los factores 5 y 8 van a estar aumentados. Como les decía, el hecho de que el volumen intravascular esté bajo, la cantidad pues va a haber una hemoconcentración, por así decirlo. Entonces la cantidad de plaquetas va a ser mucho mayor, va a haber fibrinógeno aumentado, la cantidad de lípidos también que están altos.
el uso de diuréticos, el que el paciente esté inmóvil, todo esto se va a sumar y nos puede provocar estas complicaciones trombóticas. Entonces debemos de estar muy atentos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen proteinurias muy, muy importantes, arriba de 50, 60 miligramos por metro cuadrado o ya en pacientes mayores de 5 gramos al día. Tienen alto riesgo y generalmente sí se debe de dar profilaxis con antiagregante plaquetario. Las trombosis, ¿dónde pueden ser? En todos lados. Extremidades inferiores, superiores, ilíacas, tromboembolias pulmonares. Entonces, una vez que se presenta, les digo, en ciertos casos sí hay que dar profilaxis, pero una vez que se presenta ya la trombosis, pues el tratamiento es de acuerdo a ya la consideren con cada paciente, heparina convencional, heparina de bajo peso molecular. Ya va a depender del tratamiento también y del qué tan seria sea la complicación. También es muy importante en nuestros pacientes buscar lesión renal aguda. El hecho de la disminución del volumen nos puede condicionar. Si esta es muy importante, nos puede condicionar una necrosis tubular aguda. Hay pacientes que sí se esperan hasta que los niños están así como que demasiado edematizados, así como globitos, para acudir a atención médica. Entonces, estos pacientes ya estuvieron mucho tiempo con hipovolemia. Entonces, en ellos sí podemos tener una lesión renal aguda. Otro es las glomerulonefritis rápidamente progresivas o en semilunas o crescénticas que en estos cambia completamente el inicio del tratamiento esteroideo, ¿sí? En estos debemos de empezar de primera intención con pulsos de metilprednisolona a 15 miligramos por kilo día durante 3 días consecutivos y después seguir ya con su tratamiento con prednisona. Si no responde, muchas veces continuamos con ciclofosfamida, pulsos de ciclofosfamida de 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado dividido en dos dosis y si nos responde bien, pues ya se administra de manera mensual de acuerdo a pues ya la consideración del nefrólogo o de la respuesta del paciente, ¿sí? Muchas veces con la solo metilprednisolona va a responder. En estos casos es muy importante determinar causas secundarias, sobre todo autoinmunes. Y pues para indicado biopsia renal inmediata en cuanto a las condiciones del paciente lo permitan. Otra complicación es la hipertensión arterial, que también se ha asociado más a formas crónicas o de corticoresistencia. Por ejemplo, aquí en la focal y segmentaria puede haber hasta el 43.8% de los pacientes y en cambios mínimos del 12%. Tiene una prevalencia del 17% en los pacientes con síndrome nefrótico. Generalmente también cuando se mejora el paciente, las condiciones hemodinámicas se va a controlar. Estos son algunos estudios en donde se observó la prevalencia de hipertensión en la Pratex del 2003, en Neptune en el 2017, donde prácticamente son los mismos resultados que el actual. Factores predisponentes para hipertensión, pues la sobrecarga hídrica, el uso de esteroides y inhibidores de calcineurina también va a condicionar hipertensión. Recordemos que la actividad simpática va a estar activa y se ha observado también una disminución en el óxido nítrico.
El tratamiento pues igual va a depender de si el paciente está hipovolémico, hipervolémico, puede ser con los inhibidores de enzima de convertidora o ARA2, la asociación de estos con el diurético. Muchas veces, por ejemplo, si lo que tenemos o lo podemos asociar con bloqueadores de canales de calcio o beta bloqueadores, si en algunos casos no se puede utilizar el inhibidor de la ECA. Otras complicaciones, el derrame pleural, los edemas pulmonares que no son tan frecuentes en ellos, a menos de que la hipervolemia sea muy importante, las trombosis pulmonares y pues otras alteraciones que podemos encontrar con menos frecuencia o que no son tan graves es la anemia microcítica hipocrómica por resistencia de hierro, algunas alteraciones, por ejemplo, en los niveles o en el transporte de hormonas tiroideas, como en el hipotiroidismo. Hay que estar atentos en el crecimiento de esos pacientes, más si tienen mucho esquemas repetitivos de esteroide. Y los factores los efectos secundarios de los esteroides, ¿no? Su facies cuchinoides. Y ya por último, vamos a ver que estos pacientes, de acuerdo a las complicaciones infecciosas que tienen, pues deben de estar vacunados. Debemos asegurarnos que tengan la vacuna antineumocócica. Si tienen su esquema completo antes de los 5 años, pues mucho mejor. Y después de esto, bueno, perdón, antes de los 2 años. Y si es posible poner la 23 valente después de eso, la vacuna contra la influenza de manera anual. En los pacientes con dosis altas de esteroides está contraindicado las vacunas de virus vivus y igual si tienen agentes inmunosupresores. Si no tienen inmunosupresor y solo esteroide, pues ya con dosis de menos de 1 miligramo por kilo por día se pueden vacunar. Pero si tienen inmunosupresión con ciclosporina o ácido micofenólico, alguna de estos, no se deben de utilizar. En caso de que se hayan vacunado otros niños ahí que estén en contacto con el paciente, pues se deberá de tener cuidado con secreciones gastrointestinales, urinarias o respiratorias durante las primeras 3 a 6 semanas, en caso de que tengan dosis altas o inmunosupresor. Y es muy importante que en exposición a varicela, y sobre todo si no han tenido, pueden requerir tratamiento con antiviral, pero además valorar la administración de inmunoglobulina contra varicela zoster en caso de que esté disponible. Creo que eso es todo.